Bienvenidos a un nuevo capítulo de Photoshop para niños malos. En el capítulo de hoy vamos a aprender a manejar un formato tan básico y tan manejado hoy en día como es el formato RAW o RAW, dependiendo de la pronunciación del inglés. El formato RAW, a diferencia del JPG, nosotros cuando realizamos una fotografía en la cámara de fotos, el sensor que capta toda la información, es el sustituto de la película fotográfica de antiguamente, realiza una serie de ajustes automáticos. Primero realiza una interpolación de Bayer en la que convierte la imagen mediante unos filtros que tiene puestos en unos fotositos en el sensor, la convierte a color. Si os dais cuenta, capta el doble de información verde que roja y azul. Pero bueno, ya veremos en episodios más avanzados por qué lo hace de esta forma. Después realiza una serie de ajustes automáticos, como el balance de blancos, o sea, la temperatura de color, contraste, saturación. Realiza un filtro de enfoque, porque todas las cámaras tienen una película infrarroja, entonces se desenfoca un poquito siempre la fotografía y la cámara lo que hace es que vuelve a enfocar un poquito, hace un filtro de anti-moiré para evitarlas cuando hacemos una fotografía con rayas verticales, horizontales, por ejemplo una persona con una camisa, para que no se junten. Realiza también un anti-alias para que no se vean esos recortes de cuchillo, un filtro de ruido, etc. O sea, que realiza una serie de ajustes automáticos que aunque nosotros los tengamos desactivados o al mínimo la cámara, él los va a hacer, los va a efectuar siempre. Después va a realizar una compresión JPG, una compresión que es muy erosiva. ¿Por qué? Porque lo que va a convertir es tonos, por ejemplo, muy parecidos al blanco, los va a convertir a blanco. Es una compresión con pérdida. Normalmente hay varias calidades en las cámaras de fotos, como baja, media, alta, pero aunque pongamos una resolución muy alta, JPG, siempre se va a dar una compresión. Y finalmente tenemos nuestro fichero JPG en la tarjeta de memoria. Cuando nosotros realizamos una fotografía en formato RAW, la información del sensor pasa a un procesamiento de filtro de Bayer, a un procesador de RAW y se graba directamente. Es como si tuviéramos una especie de negativo. La cámara no realiza ningún ajuste por nosotros. Nosotros tenemos información en bruto, porque es lo que significa RAW, natural, en bruto. Nosotros tenemos todo lo que ha capturado el sensor y que posteriormente vamos a tener que procesar. Hay veces que las cámaras también realizan la captura en los dos formatos, en JPG y en RAW. Esto es principalmente útil cuando nosotros queremos tener una captura en alta calidad y, por ejemplo, queremos enviar las fotos por correo electrónico casi instantáneamente y no podemos procesar grandes cantidades de fotografías en poco tiempo. Hay una competencia entre qué es mejor, el JPG o el formato RAW. Pues dependiendo de la calidad va a ser el aspecto fundamental y sobre todo el procesado que vamos a darle a la fotografía nos va a decir que el formato RAW es muy superior al formato JPG. Otra de las diferencias del formato JPG es que trabaja a 8 bits por canal. ¿Qué significa que trabaja a 8 bits por canal? Nosotros cuando abrimos una fotografía en Photoshop vamos a ver en la información en la barra superior RGB, que es el modo de color, y 8. 8 son el número de bits por canal. ¿Qué significa? Que tenemos 256 tonos de color por cada canal de rojo, verde y azul, que nos da un total de 256 por 256 por 256 colores. Muy inferior a los formatos RAW, que trabajan a 16 bits. Las cámaras de fotos digitales normalmente capturan a 12 o 14 bits por canal, pero para estandarizarse elevan su tasa a 16 bits. Con 16 bits tenemos más de 65.000 tonos de color en cada canal. Entonces nosotros podemos tener imágenes, además de tener mucho color, vamos a poder trabajar con ella, hacerle como más perrerías a la fotografía sin que se note. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos la imagen en formato JPG y en formato NEF. Si os fijáis, aquí nos indica que está a 16 bits por canal y aquí la tenemos a 8 bits por canal. NEF es el formato RAW de Photoshop, de Nikon. Le vamos a hacer una corrección de niveles muy básica. Vamos a ajustar, por ejemplo, el punto blanco a 230. Y aquí veis
hacemos clic en el histograma, que aparecen esta serie de peines, de huequecitos en el histograma. Todos estos espacios en blanco son pérdidas de tonos que ha realizado la fotografía al hacer el ajuste de niveles. Si nosotros realizamos de la misma forma estos ajustes por niveles, vamos a dejárselo en 230, vamos a refrescar el histograma. Fijaos como en este caso el histograma 16 bits no sufre ninguna pérdida de tonalidad, aunque sí que las va a perder, pero no es lo mismo perder un tono entre 256 que un tono entre 65.000. Fijaos la principal diferencia. Imaginar esto elevado a 10, 15 o 50 ajustes que realicemos en la cámara, en la imagen, pues se va a notar muchísimo, sobre todo dando efectos de banding o bandas o posterización en la fotografía. Vamos a abrir un fichero en formato RAW en Photoshop. Cuando abrimos un formato RAW en Photoshop, siempre se nos abre un plugin que se llama Adobe Camera Raw. Es un plugin que está antes de Photoshop y que nos va a permitir trabajar posteriormente en Photoshop, pero nos va a permitir revelar la fotografía. Nosotros ahora mismo tenemos una fotografía que necesita ser procesada. Aunque no realizamos ningún ajuste, pero necesitamos procesarla para que luego Photoshop pueda trabajar con ella. Principales características de la ventana. Nosotros tenemos aquí la barra de herramientas, como las que muy parecidas a las que tenemos en Photoshop y explicaremos en diferentes capítulos. Un stick de previsualización para ver los ajustes que estamos realizando a la foto. Un botón para ponerlo en pantalla completa o quitarle la pantalla completa. Una barra de ajustes básicos. Tenemos diversos ajustes, curvas, enfoque, HSL, división de tonos, etc. Normalmente siempre nos abre el panel de ajustes básicos. Aquí abajo tenemos unos botones de abrir imagen, que nos abriría en Photoshop, cancelar, donde salía los cambios, y hecho, que guardaría los cambios en el formato RAW. Aquí debajo tenemos los ajustes de salida. Nosotros después en Photoshop vamos a trabajar con una imagen en modo de color Adobe RGB 1998, una profundidad de bit de 16, una resolución de 10 megapíxeles y una resolución de 240 puntos por pulgada. Podremos grabar la imagen en otro formato, por ejemplo JPG, TIFF, formato Photoshop o PSD y negativo digital DNG que veremos en el vídeo de RAW avanzado. Nosotros podríamos grabarlo y exportarlo seleccionando la carpeta en otro formato. Teclas que nos van a servir y nos van a permitir manejarnos con Adobe Camera Raw y a veces no tocar ni siquiera el ratón. Pues por ejemplo el zoom, la tecla la Z, es igual que en Photoshop. Vamos dando la Z y nos elegiría el zoom. Pero también es muy útil, y yo lo utilizo mucho, es el control para PC o command para Mac, menos, que te hace un zoom para atrás, y control o command más para adelante. Como en Photoshop, si hacemos la tecla control o command y 0, nos ajusta la imagen a su tamaño. Da igual el tamaño que tengamos de zoom, si hacemos command 0 o control 0, nos ajusta la imagen a pantalla. Por ejemplo, si estamos trabajando con un nivel de detalle y queremos movernos en la foto, igual que en Photoshop, la H o el espacio para movernos con la mano. Yo siempre prefiero trabajar con el espacio porque me permite cambiar la herramienta. Vamos a dar control 0 para volver a la pantalla. Otras herramientas útiles son, por ejemplo, recortar. La tecla es la C, crop. Nos permiten recortar la imagen, que será siempre el primer paso que hagamos en una imagen en Photoshop. Recortar la imagen. Nos va a permitir recortarla con una angulación. Nos va a permitir ampliarla o reducirla la fotografía. Simplemente haciendo Enter nos habría recortado la foto. Si volvemos a hacer clic encima de la herramienta o hacemos en el teclado